Hola, buenas. Mi nombre es Joaquín Roldán, soy profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada, especialista en educación artística. Llevo viniendo a Honduras para trabajar en el proyecto educativo de ACOES desde 2014 y específicamente para desarrollar el proyecto de educación artística en las escuelas de ACOES desde 2015. Con un proyecto que hemos llamado Bombearte, Arte para Aprender en Honduras. Hola, mi nombre es Francisco Javier Balseca Delgado, soy de Huetortájar, Granada, y llevo colaborando con el proyecto de ACOES desde el año 2016. Hola, yo soy Francisco Javier Coca Ávila, vengo de la Universidad de Granada, aunque imparto clases en un instituto de secundaria de la provincia de Málaga, en un bachiller de arte. Mi especialidad es, yo hice Bellas Artes y bueno, me dedico al mundo de la docencia desde el año 1999. Y también trabajando conjuntamente con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a través del diplomado en la enseñanza de artes visuales en contextos de riesgo de exclusión social. En principio, el uso de las artes en contextos de riesgo ha sido, diría, promiscuo, casi excesivo, sobre todo en el ámbito de la acción social. Se ha hablado muchas veces de la utilidad de las artes o la presunta utilidad de las artes en estos contextos, pero el problema fundamental es que los enfoques no son llevados por gente que controla el ámbito artístico en sí mismo, sino que normalmente son gente de fuera de las artes que utiliza o dicen utilizar las artes visuales para la intervención que hacen, ¿no? Y muchas veces esto deviene en entretenimiento, en un poco manualidades, formas de educación artística que en realidad se quedan en un nivel muy bajo de aprendizaje o de enseñanza, precisamente porque no están llevadas a cabo por expertos, ¿no?, en el tema. En principio, el trabajo en contextos como los de las escuelas de ACOES con la educación artística inicialmente fue un trabajo muy centrado en la formación de los maestros cuando pusimos en marcha el diplomado. Este diplomado es un título un tanto peculiar. Con acuerdo con la UNA se llegó a la decisión de que la mitad de la matrícula la pondrían los profesores y profesoras que están en las escuelas de ACOES y la otra mitad de la matrícula la pondría UNA. El profesorado principalmente sería español inicialmente y poco a poco UNA iría incorporando profesorado hondureño. Y de esa forma pues ir sacando cada año alrededor de unas 40 personas que estuvieran formadas específicamente en educación artística. Al mismo tiempo nosotros, esto se lleva a cabo viernes y sábado en la Autónoma, y al mismo tiempo en las escuelas de ACOES lunes, martes, miércoles, jueves y viernes se trabaja junto con el profesorado de ACOES y con los niños y niñas de las escuelas. Así que digamos que el equipo de Bombearte tiene una doble tarea. Por una parte trabajar con las escuelas y por otra parte llevar a cabo el trabajo que corresponde al diplomado. Y en las escuelas hemos ido variando, ¿no? Inicialmente estábamos muy centrados en pasar clase por clase casi cada día. Recuerdo en 2015 eran talleres constantes, se pasaba por las clases todos los días, una vez al día. Se pasaba por cada clase y se hacían actividades artísticas y educativas específicamente diseñadas para este contexto, y así pues ese año casi hubo 30 personas o alrededor de 30 personas que vinieron de voluntariado entre grado y posgrado y profesorado de la Universidad de Granada. El segundo año, 2016, vinimos alrededor de unas 25 personas, 23, 24 personas, y ese año estábamos muy centrados en esos talleres, pero digamos con menos intensidad porque había un poco menos de gente, pero muy centrados también en que hubiera una exposición. Fue la primera vez que empezaron a haber lugares expositivos en las escuelas. En cada escuela, Virgen de Suyapa, hubo un aula, en la Santa Teresa hubo un aula también dedicada a la exposición, en Santa Clara igualmente, Santa María todavía no existía. Y ya digo, la tarea era sobre todo que la exposición
una incipiente exposición se fuese produciendo en esos lugares y que los niños y niñas de la escuela fuesen pasando por esa exposición. 2017 y 2018 esa idea se asentó mucho más, de hecho se desarrollaron piezas que ya creíamos muy rotundas visualmente, incluso alguna que llegó a estar expuesta en la Tate Gallery de Liverpool como préstamo y que ahora mismo está en Granada, pero que probablemente el año próximo volverá, porque ya se empiezan a dar las circunstancias que ahora comentaré para que ese tipo de obras de arte que han surgido de la escuela y de los proyectos nuestros pues empiecen a formar parte de una colección propia para ACOES, para las escuelas de ACOES. En 2018 y 2019 también se estuvo, con la pandemia hubo un parón bastante serio, pero en 2019 sí que había un clarísimo modelo expositivo ya, y ya el año pasado, 2024 y 2025, que fue cuando se retomó el proyecto, a pesar de que había habido alguna versión online en medio del diplomado, pero no vinimos a la escuela desde la Universidad de Granada hasta 2024. El año pasado nos centramos bastante en la exposición y este año aún más. El año pasado ya surgió la necesidad de dejar obra para que las escuelas fuesen contando con esa obra en espacios comunes, en espacios cuidados, y este año, bueno, pues incluso con el acuerdo de ACOES es posible que constituyamos ya la colección Arte para Aprender, Bombearte de ACOES, e incluso se está hablando ahora mismo de poder construir un pequeño museo, sala de exposiciones permanente para la Escuela Santa María, porque bueno, pues el proyecto educativo y artístico en ACOES ha dado lugar ha madurado la idea de que las escuelas necesitan un espacio, igual que se necesita un espacio bibliotecario, ¿no? Pues necesitamos un espacio de referencia visual y de conservación también y de difusión de las obras que se han ido haciendo durante todos estos años. Como la mayor parte de las piezas que llevamos a cabo no son obras, digamos, únicas, sino que son principalmente propuestas de creación que van a llevar a cabo bastantes miles de niños. En Granada participan alrededor de 10.000 niños en nuestros enfoques y nuestros trabajos, y aquí alrededor de 5.000, 4.500, así. Pues aunque se hayan perdido las piezas que se han hecho en años anteriores, no sería especialmente complicado que se pudieran reeditar, que se pudieran rehacer con los mismos enfoques. Así que en principio ese es el objetivo. Este año principalmente nos hemos centrado en la producción de obra que ya vaya quedando, con la intención de que el año próximo podamos empezar a darle contenido a ese museo, si es que está construido, y si no, pues a preparar el proyecto museográfico y proyecto de conservación y proyecto de difusión y educación que se vinculara a ese espacio museográfico escolar creado específicamente para la educación, para la enseñanza de las artes. Vine a Honduras por primera vez en el año 2017 con un proyecto de educación artística llamado Bombearte, y hemos regresado este año en el año 2025. Vine el año 2017, 2018, 2019, en el año 24 y en el año 25. Bueno, el proyecto Bombearte pues tiene como dos vías. La primera vía es realizar proyectos de educación artística en las escuelas de ACOES, que se sitúa en la nueva capital, en la colonia Ramón Amaya Amador. Y la siguiente como pata, podremos decir, el segundo camino que llevamos es el de llevar a cabo un diplomado en la enseñanza de las artes visuales en entornos de riesgo de exclusión social, que se lleva a cabo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Bueno, este año hemos estado trabajando en 3 escuelas. Hemos trabajado en la Escuela Santa Teresa de Jesús, en la Escuela Virgen de Suyapa y en la Escuela Santa Clara. Se han presentado propuestas diferentes a las que presentamos el año pasado. Normalmente tenemos como un autora de referencia, y a partir de esa obra pues se implementan actividades artísticas para poder desarrollar el sentido artístico del alumnado de las escuelas. Pues este año
Como les comentaba, pues eso, pues hemos estado trabajando en las 3 escuelas y solamente ha sido en la Escuela Santa Clara donde hemos implementado una propuesta que no habíamos implementado en las otras escuelas, que es la propuesta de fundición, el trabajar a través de la escultura metálica. Hemos trabajado las artes plásticas de diferentes técnicas, la técnica del dibujo, de la pintura, de técnica de la escultura y técnicas mixtas. Como comentaba, en la Escuela de Santa Clara además hemos trabajado la escultura, bueno, a través de moldes creados primeramente con arcilla. Eso el profesor que ha sido sobre todo con el trabajo del profesor David Argüelles de Málaga. Ha trabajado principalmente con arcilla, después se trabajaba con escayola y después a través de esos moldes que se creaban, pues bueno, pues hemos podido trabajar, han podido crearse unas piezas de una escultura de aluminio. Se han realizado 3 galerías de arte contemporáneo, esa es una de nuestras intenciones también, que bueno, que se puedan crear galerías a través de las obras de los niños y de las niñas, que bueno, darle la importancia y que vean su obra expuesta tal y como se presenta en un museo, para que bueno, eso yo creo que además de reforzar la autoestima, pues que se den cuenta que realmente pues son creadores y que esas piezas tienen un papel relevante y que se tratan como tal, ¿no? Que no se hace una actividad para después desechar esa obra, sino que esa obra se va a colocar, se va a presentar, se va a exhibir en un museo, en una galería. También les recordamos que esas piezas, parte de esas piezas, pues se vendrán con nosotros a España y otras que se quedan aquí. La idea es que en la Escuela de Santa María pues se pueda realizar un museo con las obras más destacadas que se hayan realizado en los últimos años. Ya en el año 2017 se hizo una obra que se expuso en la Tate Gallery de Liverpool, rodeado de piezas de gente como Picasso, como Miró, y creo que ese es el valor también que se tiene, ¿no? Que las piezas que se creen pues puedan ser exhibidas y puedan ver pues bueno, el trabajo realizado por los niños y niñas de las escuelas de la Fundación ACOES. Este año he tenido la oportunidad de participar en el proyecto de ACOES, al que llevo años conociendo por la Universidad de Granada, que lleva colaborando bastantes años con el proyecto, y este año he tenido la gran oportunidad de venir a Honduras y participar desde dentro, conocer el proyecto desde dentro. Para mí ha sido una experiencia tanto a nivel profesional como personal muy reveladora, muy emocionante. He podido trabajar con niños y con niñas con edades que no trabajo habitualmente, porque mis alumnos son adolescentes a partir de los 16 años. Aquí en cambio he empezado desde clase de prepa y siempre desde la perspectiva artística, con proyectos que hemos estado desarrollando en Granada, que hemos traído a los colegios, y los alumnos y las alumnas han trabajado de manera colaborativa y se han implicado al máximo, y ha sido maravilloso ver cómo estaban deseando que llegase su hora para poder participar. Han pasado cerca de 2.000 niños en el mes que he estado yo aquí, desde el día 1 de julio hasta el día 26 de julio. Han hecho obras colaborativas de muy diversa índole, lo mismo en el plano del dibujo, lo mismo en el plano de la pintura, de la escultura, como piezas con técnica mixta. Los alumnos han podido tener la experiencia de ver cómo su pequeña aportación, ya daba igual la edad que tuviesen, ha servido para que a nivel global nos llevemos una colección de obras de arte, que las obras de arte han sido expuestas en el mismo colegio donde han sido creadas, y luego hay la pretensión de que esas obras de arte o viajen a España, puedan ser exhibidas y conocidas por los alumnos y las alumnas de colegios españoles, como para que se cree un museo aquí, como es la pretensión en Santa María, con una selección de esas obras. Entonces, se le da la oportunidad de que tengan una experiencia artística, alumnado sin importar edad, sin importar su contexto social, y creo que es una experiencia muy positiva, y tanto que me ha reportado
muchas cosas positivas tanto a nivel personal como a nivel profesional. Jorge. En realidad nuestro enfoque sí que estamos muy conscientes de dónde estamos trabajando. Nosotros nos dedicamos a la enseñanza de las artes, pero en este lugar, con estas dificultades, con esta pobreza extrema que hay en muchos de los hogares de los niños y niñas que participan en nuestro proyecto, no podemos ser ignorantes de la realidad personal y social que viven estas personas, ni tampoco del enfoque educativo que tiene ACOE respecto de ellos y ellas. Así que, en principio, nosotros ya en 2016 recuerdo perfectamente que cuando diseñamos el primer proyecto, que era un proyecto de cooperación al desarrollo, ya proponíamos una idea que yo creo que era muy interesante, que es la idea de la construcción cultural, ayudar a las personas a hacerse dueñas de su cultura, a construir su cultura. Especialmente porque en estas colonias el origen muchas veces de ellas era pues el traslado de personas que se produjo en Honduras después del huracán Mitch. Y por tanto fueron reasentamientos, muchas veces improvisados por los gobernantes que no sabían muy bien dónde colocar a esta población trasladada y que por tanto pues se fueron afincando en zonas simplemente desocupadas o deshabitadas de la ciudad, en el extrarradio. Esos lugares son hoy día espacios donde la violencia todavía está muy presente, donde la delincuencia es bastante alta, hay muchísima probabilidad de asaltos y de robos, etcétera. Entonces, en esos contextos hay unas realidades personales y humanas que hay que tener en cuenta. Para nosotros el concepto de construcción cultural, especialmente para poblaciones que se han desarraigado y han tenido que colocarse en otros contextos, como el que comento, urbano, aunque procedían de zonas rurales, pues efectivamente tiene sentido. Pero poco a poco hemos ido evolucionando hacia una idea más del derecho a la cultura. Es decir, estos niños y niñas tienen derecho al arte. Y esa idea no es ninguna exageración por nuestra parte, sino una convicción bastante profunda. El arte no es algo que debamos tener en los lugares donde hay más riqueza, sino que el arte es algo que deben tener, de lo que deben disfrutar en cualquier lugar del mundo, específicamente en aquellos lugares donde no hay un horizonte vital a largo plazo, donde los niños y niñas sufren permanentemente de violencias, de pobrezas, de horizontes cortos. Y el arte tiene la función de crear la imaginación de la gente, en las artes visuales específicamente, nos ayudan a imaginar de manera nueva, así como nos permiten comunicar a los demás la experiencia vivida, comunicar a los demás el valor de la experiencia vivida, sobre todo, no solo la experiencia vivida, sino el valor que esa experiencia tuvo para nosotros. Así que el arte en este contexto tiene mucho que hacer, en ocasiones mucho más que en el primer mundo, si es que existe algo así. Pero al menos todos los grandes museos del mundo están enracimados en sociedades ricas, en su mayoría. Lugares que atesoran el patrimonio artístico visual y que difícilmente lo ponen a disposición de la gente que no lo tienen cerca. Nosotros desde la Asociación ACOE Granada CREA hemos querido que por medio de donaciones se produzca una colección de arte que esté disponible para este alumnado, para este profesorado, para estas escuelas. Y nuestra vocación es que esas obras vengan aquí y las puedan no ya disfrutar como un deleite placentero los niños, sino las puedan utilizar como grandes almacenamientos de pensamiento visual, como grandes almacenes de pensamiento poético y artístico, porque las obras de arte no son lugares cerrados, no son bloques, ¿no? Que hay que desentrañar, sino que son producciones muy abiertas a expresarse a sí mismas, y nosotros tenemos la obligación de utilizarlas para desarrollar el pensamiento visual, el pensamiento artístico de las nuevas generaciones. No podemos permitir
que la falta de contacto con arte original haga de estos niños y niñas gente con imaginaciones controladas por las pocas imágenes innovadoras a las que tienen acceso. Hoy día hay muchas imágenes en la cultura y sin embargo hay pocas con inteligencia y pocas con sentido crítico y pocas con sentido poético y pocas con sentido existencial profundo. Así que al final nos encontramos con que las generaciones están viviendo en un espacio lleno de visualidad, pero pobre de poética, pobre de simbología, pobre de estética, pobre de inteligencia visual, pobre de problemas visuales resueltos de manera innovadora, y por tanto la imaginación visual de estas generaciones no necesariamente van a crecer. Por último, las escuelas de ACOES tienen derecho a crear su cultura artística. Y esa idea también es importante, ¿no? Crear un museo no es solamente un lugar donde se recopilan colecciones de obras creadas por otro. Un museo escolar es el lugar donde se exponen las más espectaculares piezas artísticas que pueden dar lugar en la escuela, que se puede dar lugar en la escuela en el proceso de aprendizaje y de enseñanza que los niños llevan a cabo. Desde un enfoque basado en las artes, como el que llevamos a cabo en la Universidad de Granada, en educación artística, nuestro propósito es que las obras de arte que crean los niños para aprender se conviertan en obras de arte contemporáneo. Obras de arte contemporáneo que pueden estar expuestas en los lugares más profesionalmente exigentes en el ámbito de las artes visuales contemporáneas. Y así, como digo, pues se ha dado, ¿no? Actualmente ha habido varios de los resultados artísticos que se han expuesto en galerías y en museos de muchísimo prestigio, y por eso vamos a seguir en esa línea. Creemos que eso valida el enfoque basado en arte, creemos que se debe reconocer que la calidad de los productos artísticos que se producen en la enseñanza y el aprendizaje de la arte no depende solamente del cariño que le tengamos a los niños o del estímulo al que pretendamos darle, sino realmente de la calidad estética y simbólica que pueden producir las imágenes que los niños y niñas producen mientras aprenden. Y en eso estamos comprometidos. Creemos que un profesor de arte tiene mucho margen para elegir la línea de investigación, la línea de enseñanza que quiere para sus niños y niñas, y por tanto tiene perfectamente la posibilidad de elegir crear con ellos y para ellos obras de arte extraordinarias, como las que se han producido en años anteriores en este lugar. Así que, en fin, cerraría mi intervención simplemente deseando que la sociedad hondureña desarrolle y ejerza su derecho al acceso a la cultura en todas sus formas, pero específicamente la creación y el acceso a las artes visuales. Muchas gracias.